más preámbulo le paso el uso de la voz al licenciado Ernesto Rufo. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Gracias por atender la invitación. Son los momentos de crisis los que nos reúnen y pues esto buscando en afán de organizar a la oposición política, o mejor diría yo, a quienes queremos vivir en institucionalidad, estamos aquí reunidos para iniciar pues un movimiento, vamos a llamar así, de razón ciudadana, cívico-ciudadana. Y en eso me tocó a mí conocer al Frente Cívico Nacional. Aquí está con nosotros Cecilia Soto, fue candidato presidencial en el año 94, pues le tocó todo el trajín de Colosio. Ella es de Sonora, fue diputado federal, yo ni les digo en cuántas cosas he andado, pero ahí empezamos a coincidir muchas personas que estamos en la política y que pues buscando cómo tener una manera unida para llegar con candidatos de unidad. Allá en México empezó el asunto principalmente por buscar candidatura de unidad presidencial, hombre o mujer. Así que yo convidé a mis amigos exgobernadores del PAN, me los llevé ahí, me encontré que estaba Cecilia. Y bueno, todo esto me hizo a mí sentir confianza. Está otro señor, Álvarez y Casa, que es actualmente senador. Está Gustavo Madero, está Costa Naranjo, que fue presidente nacional del PRD. Madero fue del PAN. Y han acudido en momentos algunas personas renombradas del PRI. Y todo eso. Pero yo dije, caray, pues si a los políticos no nos tienen confianza, y la verdad, yo tampoco. Yo entré a esto por una inspiración de responsabilidad cívica. Así es como me motivé. Y cuando me di cuenta, pues ya iba ahí en el marasmo, como decimos los de Ensenada, ¿no? Cuando te lleva el viento y la marea y todo eso, y pues ya andaba, pues como la reina de carnaval, dos cortitos y uno largo, así, de candidato a alcalde. Y todo eso fue un momento para Ensenada y luego para Baja California con la gubernatura, pues todos con la aspiración de que los procesos democráticos, aquí fue donde inventamos, Cecilia, la credencial de elector. Me tocó el mano a mano ahí con el presidente Salinas hasta que tuvo que reconocer, porque además tenemos aquí de vecinos a los americanos y también son mitoteros, y entonces sabían que el asunto pues estaba de cierta forma organizado tan objetivamente que no pudieron eludir el asunto de la credencial de elector con fotografía. Y toda esa inspiración pues fue la motivación, y luego se nos empezó a apagar, pues porque empezaron a llegar intereses de grupos y subgrupos al gobierno del estado y se fue agotando aquella motivación. Y caray, siempre pues lo que busqué y he tratado de resaltar es que la razón fundamental somos nosotros mismos, la gente, los ciudadanos, hombres y mujeres. Pero las maneras de las estructuras en México para controlar el poder, pues siempre están ahí, llegan, se apoderan y controlan.
y ahora por primera vez con esta crisis política en la que el actual presidente de la República ha separado a México en dos. Uno en el que buscamos a través de la cultura del esfuerzo, el orden y la institucionalidad, la superación y la paz. Pero el otro mundo, pues es una especie, si lo entiendo bien, de populismo precario o precarista. Te has de acordar de aquella palabra. Ella es de Sonora, entonces ahí siempre había asuntos. Así que esto, pues, al ver que no se organiza nadie y que sí está la oposición a todo lo que da pues en el aparatito ¿no? En el teléfono y que los grupos y que las ONGs y ya. Pero hay que organizarse para el 2024. Hay que cuidar las casillas. Pero también hay que apoyar a los órganos autónomos como el INE, que tanto trabajo nos ha costado y que debemos respaldarlo. Y hay otros órganos, como el INEGI, el Coneval, todo eso lo están agotando, se lo están acabando. Y la forma de poder respaldar a todo eso es porque haya una verdadera manera organizada para la institucionalidad, que se cumpla la ley. Y entonces, por eso la convocatoria. Aquí hay principalmente ciudadanos no militantes, pero hay varios que son militantes de partidos políticos. Y aquí el asunto es que yo lo que veo es que sí, la selección de los candidatos se hace a través de lo que coloquialmente yo le he llamado la pasarela, y entonces ahí bajo el criterio de la cultura del esfuerzo se seleccionan mujeres y hombres para que puedan ser los candidatos cívicos ciudadanos de esa naturaleza. Yo he mandado a muchos una propuesta de manifiesto cívico donde lo que se dice es que queremos la democracia, la institucionalidad, la república, fundados todos en el respaldo a la Constitución de 1917, no la nueva que han querido crear. Y en eso entonces pues tenemos que organizarnos cívicamente para defender la Constitución, a los órganos autónomos, y la forma es competitiva a través del proceso democrático. Y para ello, pues, el buscar que nos organicemos. Por una parte, pretendo promover que se organice un consejo cívico. Como yo soy del PAN, pues estar ahí como que lo contamino. Entonces tiene que ser de puros ciudadanos. Y de esta manera, entonces, se respalda esto que acabo de decir, el manifiesto cívico, la Constitución por enfrente, y luego operar la pasarela para que en cada distrito electoral federal o en municipalidad o gubernatura, aquí en Baja California en el 24 no nos toca gubernatura, pero sí nos va a tocar alcaldías, ¿no? Y diputados federales, claro, y locales. Entonces, pues habría que organizar varias pasarelas. Y ahí ya entraremos en los detalles de, la cultura del esfuerzo, el currículum, que verifiquemos el currículum. Hay algunos aquí, Cecilia, que han dicho que son ingenieros y no son. Sí, el gobernador anterior, híjole, qué barbaridad. Así que en esa
manera estar viendo que haya objetividad en los currículums de las personas, ver su trayectoria, hablar por teléfono y preguntar, oye, este dice que hace esto o que hizo lo otro, pues a ver si es cierto. Y luego también en esa pasarela pues organizar debates para ver cómo se desenvuelven y así entonces llegar a 3, 4 por distrito o por candidatura. Y entonces el Frente Cívico Nacional, que a mí me han propuesto también para que promueva la organización del Frente Cívico Estatal, son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es el Consejo Cívico y otra cosa es el Frente Cívico Estatal. Eso es operativo y es para el 2024. Y ahí es donde vemos muchos políticos, pero nosotros debemos estar obedeciendo las órdenes del Consejo Cívico. O sea, nosotros hemos dicho siempre, ¿no?, cuando resultamos electos, que somos mandatarios y que los ciudadanos son mandantes. Pero al rato nosotros agarramos el volante y no lo soltamos. Entonces, aquí el asunto es cómo construir ese consejo cívico que perdure y que perdure más allá del 2024. Necesitamos tener ese génesis, ese inicio, ese principio en la vida pública nacional, donde por primera vez las bases ciudadanas sean las que den razón, apoyo y encarnen la realidad de la Constitución. No grupos políticos que pactan y se ponen de acuerdo. Eso ya no. Miren, yo que tengo tanto aquí en esto, pues ya sé, o sea, México siempre ha sido feudal, siento decirlo. Necesitamos que hacerlo moderno. Y moderno es hacer las cosas con base a la razón, con transparencia, con compromiso. Y eso es lo ciudadano. Entonces, dicho todo esto, hasta aquí, hasta esta parte, pues ahora le suelto el micrófono a Cecilia para que complemente la otra parte. Okay. Muchísimas gracias, Ernesto, y muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. La última vez que estuve en Tijuana fue quizás hace 2 años en un evento para impedir que Bonilla se prolongara aquí 2 años, ¿no? Que es una muestra muy clara del poder de la opinión pública a pesar de tener el gobierno que tenemos. Después de pasados 2 años o 3 años ya del gobierno y que se nos pasó el shock, ¿no? Para mí la cantidad, es decir, la manera en cómo ganó López Obrador con tantos votos, la manera como ganó el Congreso, sí fue yo sentí como si me hubiera estrellado contra un vidrio de 20 centímetros de grosor, ¿no? Ya que pasó eso, ya estamos muy claros qué tipo de gobierno tenemos, ¿no? Es un gobernante populista conservador, más cercano a Bolsonaro que a Boric, por ejemplo, no tiene absolutamente nada de izquierda. Y tiene entonces esta idea de la identificación plena del líder con el pueblo. Y la idea de que, como tiene un proyecto que él juzga que es el mejor, entonces todos aquellos pequeños detalles institucionales a los que se refería Ernesto, los del exgobernador, no tiene ninguna importancia. Es decir, para alguien que se considera la reencarnación entre Juárez, Hidalgo, Madero y Moisés, entonces la separación de poderes es absolutamente una invención temporal contra su proyecto que tiene, digamos, visos eternos, ¿no? Separación de poderes, los órganos autónomos, la ley como tal, no vale.
porque es más importante este proyecto que él considera, ¿no? Él considera y tenemos el problema de una parte importante de la población que está fascinada por esta idea, identificada con esta idea. Por eso hay ese fenómeno en las encuestas de que él conserva una popularidad de 60 y tantos. Tampoco es, por ejemplo, Lula, que terminó después de 8 años con 80%, 60%, 60 y tantos tiene, y una reprobación muy importante en políticas de gobierno. Entonces, tenemos una situación muy importante que decidir. Es el 24 una fecha fundamental para vencer una serie de reticencias y de prejuicios que tenemos contra otras fuerzas políticas u otras manifestaciones ciudadanas. Es decir, es el 24 una fecha en donde es ahora o nunca, o podemos seguir la política como tal. Por ejemplo, el proyecto de Movimiento Ciudadano es un proyecto de ellos, es decir, ellos quieren ir creciendo poco a poco, y el 24 no pasa nada, porque lo importante es el primer proyecto. Yo creo que el 24, aun cuando ganara el candidato o la candidata del presidente, México no desaparece. Digo, ya aguantamos la conquista, ya aguantamos muchas otras cosas, la revolución, etc. Pero la pregunta es, si gana Morena, si después del 24 tendremos la posibilidad de reencauzar el rumbo del país, o tendremos que esperarnos 20 años. Y por las características que tiene este gobierno, a mí me parece que el 24 tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo para ganar el Congreso y para ganar la presidencia de la República, o tendremos que aguantarnos con un gobierno populista durante 10 o 20 años. Ya hemos visto ejemplos en otras partes del mundo y en América Latina muy desafortunados. Bueno, entonces con esta idea de que tenemos que organizarnos y trabajar para el 24, después de las elecciones de 2021 nos pusimos a examinar los resultados, porque había la idea, y ustedes seguramente la han oído muchas veces, de que no hay oposición. No hay oposición, no hay oposición, no hay candidatos, no hay candidatas, es un desastre. Bueno, vamos a ver los resultados del 2021. En esa elección, Morena y su coalición ganó 21 millones de votos. La alianza Va por México ganó 19.5 millones de votos. Y MC ganó 3 millones de votos, o 3.5 no. Entonces, sumando los votos, la oposición tuvo más votos que el gobierno. Sin los instrumentos, sin la tarjetita de los adultos mayores, sin todas las herramientas de elección de Estado que hizo el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida en que el presidente continúa con esta soberbia de dividir a los mexicanos y de ir atacando sectores, ha perdido esos votos. Y ha perdido el voto de los científicos, ha perdido el voto de los académicos, ha perdido el voto de las madres de familia que tenían las estancias infantiles, y así ha venido por oleadas, sumando personas desencantadas. Creo que el ejemplo más claro es la Ciudad de México, que llevaba desde el 97 en manos de la izquierda, y en donde perdió Claudio Sheinbaum. Se perdió de 16 alcaldías, la alianza ganó 9 alcaldías, ellos ganaron 7. Y hubo 2 alcaldías que se podrían haber ganado por la alianza. Es decir, hubo una prueba muy clara de que podíamos, la alianza funcionar. No ha funcionado en todas partes, pero la podemos hacer funcionar.
El lunes antepasado salió una encuesta en El Financiero, en la Ciudad de México, donde la alianza gana la Ciudad de México, sin Movimiento Ciudadano. Si la alianza gana 44%, es un empate, 44%, la alianza del gobierno 42% y Movimiento Ciudadano 7%. Entonces, ¿qué es lo que está funcionando? Bueno, está funcionando la oposición, no de la manera en como la queremos ver, o no de la manera en como estamos acostumbrados a verla, pero está funcionando. Una cosa muy interesante es cómo fue que se ganaron estos 50 y tantos o 40 y tantos distritos en las elecciones del 2021. Bueno, hubo un trabajo muy importante de los partidos políticos, de algunas asociaciones también, en donde se vieron en qué distritos había, digamos, una historia de competencia política importante. Y se encontraron 60 distritos, los 62 distritos en donde la oposición podía ganar. A esos distritos se le pusieron recursos, se le pusieron recursos políticos, recursos económicos, asesoría, etc. De esos 60 distritos se ganaron 46. Además de eso, se estudió dónde estaban las cabezas de Morena, en eso, si se les podía derrotar. O sea, Pablo Gómez no perdió por casualidad, sino porque hubo una estrategia de la oposición para quitarlo. Este muchacho fundador del Barzón, Ramírez Cuellar, que a mí me cae bien por otra parte. Igual, perdió. Y no fue casual, ¿no? La delegación de Coyoacán, etc. Es decir, sí está en oposición, pero no alcanza lo suficiente para el 24. Por eso es que después de examinar estas cifras, de que en realidad la oposición había ganado más votos que la coalición del gobierno, decidimos fundar esto que hemos llamado el Frente Cívico Nacional. Esto lo iniciamos a finales de noviembre con un comité promotor del que formo parte, y el próximo sábado, y están invitados todos en la Ciudad de México, el próximo sábado ya se funda el Frente Cívico Nacional. Ya no es el comité promotor, sino ya se funda. ¿Cuál es la idea del Frente? Bueno, la idea es que los partidos políticos, que son los únicos vehículos que tenemos para cambiar la situación política a través del voto, los partidos políticos necesitan un componente mayor, o necesitan la presión, necesitan un trabajo fuerte dentro de la sociedad civil. Necesitamos derrotar el abstencionismo, que generalmente oscila entre 40 y 50, y en las elecciones presidenciales a veces 60. Necesitamos derrotarlo, necesitamos interesar a la gente en mantener esto que decía Ernesto, es decir, hay un pacto que nos une a todos los mexicanos, y es la Constitución. Y si sigue este gobierno, pues adiós Constitución, quién sabe qué va a resultar. Entonces, el Frente Cívico Nacional propone lo siguiente. A él pueden pertenecer, primero, no es un partido político, no queremos ser partido político, la mayoría de nosotros no está buscando puesto en las próximas elecciones. Lo que queremos es despertar el trabajo y la emoción. Decía Ernesto que tiene que ser un gobierno, o tiene que imperar la razón, y tiene que imperar la emoción también. La emoción por el país, la emoción por garantizar que podemos heredar algo mucho mejor a nuestros hijos. Porque el discurso del gobierno es que todo lo que se ha construido lo construyó los gobiernos anteriores. No, lo construyó la sociedad civil, a pesar de los gobiernos en muchos casos, ¿no? El INE, por ejemplo, el INE es una creación que viene desde la primera reforma de 1977, las subsecuentes reformas, los fraudes electorales que se evidenciaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
la idea es un frente en donde pueden estar gente de cualquier partido político, pueden estar gentes también de otras organizaciones que coinciden, por ejemplo, Sí por México, las organizaciones que ustedes quieran, pero que plantea lo siguiente: un método democrático para elegir candidato o candidata a la presidencia de la República y, de ser posible, a diputaciones federales, gubernaturas, etc. Ese método nosotros le llamamos primarias, las elecciones primarias, pero puede ser otra variedad de método democrático. Un método democrático que contraste con el método que va a haber enfrente, que es el de la encuesta de una sola persona. Y en este sentido les quiero comentar una anécdota. Un amigo mío que trabajó muy al inicio con el gobierno de López Obrador, cuando era jefe de gobierno, trabajaba en encuestas. Y el jefe de gobierno quería hacer encuestas para sus bandos, para los bandos municipales. Entonces, fue mi amigo, un tipo así muy nerd, muy especialista en encuestas, y le mostró el muestreo, es decir, qué porcentaje iba a haber de Iztapalapa, qué porcentaje de Benito Juárez, qué porcentaje de tal cual. Entonces López Obrador le dijo: no, me cambias el muestreo, le das un peso superior a Iztapalapa, pero muy superior, y le das muy poquito a Benito Juárez y a la clase media. Y entonces, y seguramente hizo lo mismo en las encuestas presidenciales del 2006, ¿no? Del 2006. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos un método democrático para contrastar con los de enfrente, pero también como forma de educación cívica de la gente. Es decir, que la gente sienta que ese candidato o esa candidata es suya, que pasen una serie de pruebas en pasarelas, como dice Ernesto, en reuniones de cabildo, en entrevistas en televisión, en entrevistas con la gente, de tal manera que vayan demostrando lo que saben, ¿no? Y que saben que van a poder gobernar, pero sobre todo que la gente sienta que es suyo o suya. Un ejemplo que me gusta, que es cercano y lejano, es el de las elecciones en Estados Unidos en 2008. En 2008, la candidata segura del Partido Demócrata era Hillary Clinton. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que tienen toda esta metodología de town meetings y de entrevistas y con grupos pequeños, con grupos grandes, y empezó a surgir un candidato negro, alto, delgado, que hablaba muy bien y que se llamaba Barack Obama. Y entonces Barack Obama fue construyendo un movimiento desde abajo, para tener una candidatura muy legítima. No sé si vamos a poder hacer exactamente algo así. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no tenemos esa cultura política, pero podemos empezar a hacer un ejercicio mucho más rico, mucho más político que los debates en la televisión. Para esto tenemos que convencer a los partidos políticos o hacer un movimiento afuera de los partidos políticos tan potente, con tanto ruido en los medios de comunicación, que de alguna manera tengan que convencerse. Ya nos dijo que sí el PRD, ya nos dijo que no el PAN, pero la Asociación de Exgobernadores del PAN, preside aquí el gobernador Rufo, apoyó la idea, y creo que ustedes pusieron una iniciativa para cambiar estatutos. Sí. Y el PRI está en unos líos espantosos en este momento. Nos dijo que sí, pero ellos tienen que arreglar los problemas en los que están. Ese es el primer punto, un método democrático para elegir candidaturas. El segundo es un gobierno de coalición. Uno de los problemas por los cuales no ha funcionado la alianza en muchas partes regionales, es porque la alianza no baja.
muchas veces el PAN y el PRI han tenido una historia de confrontación muy fuerte.